Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. Denme un segundo para que les pueda pasar lista. Briones Galicia. presente. Perfecto. Cario Valderas, todavía no está, ¿verdad? Fernández Campos, Jesús. León de la Vega, Arturo. Méndez Carmelo, Jessica. Presente. Perfecto. Ay, ¿dónde está? Ujú. Montes Tlapaya, Stephanie. Presente. Ok. Aldair no está. Marvin Rojas Flores. Presente. Perfecto. Romero Corona y Salas Teopancal Paola. Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque hoy nada más tenemos una sola hora. Chequé la plataforma y me di cuenta que nada más una persona había entregado su actividad, que era la que se supone que venció el día de... Ahora verán. Bueno, no sé si fue ayer o fue hoy antes de iniciar la sesión. La verdad no, nada más revisé, bueno, que las entregas, pero no revisé bien el trabajo. ¿Alguno de los que está presente fue el que subió su actividad? ¿Cuál de todas? Es que no Recuerden recuerdo. que desde un principio yo les comenté que cada semana vamos a ir trabajando en la plataforma. Vamos a tener 2 sesiones por semana para que estuvieran muy pendientes de la fecha de entrega y de la actividad de las 2 sesiones, ¿sí? Entonces, cada semana tienen 2 sesiones de trabajo. Uno era de realizar una infografía. Mm, Pero esa dice que es hasta el 21. ¿Vale? La de la linfografía dicen que es para el 21. Ahorita checamos las fechas, pero yo tengo que no, que Yo es el hice, 8. yo realicé todas, pero la única que no fue la de la linfografía, porque decía que era para el día 21. De hecho, tengo la captura. Esa se la A mando. ver, Carlos. En la semana 2, ¿verdad? ¿Mande? En la semana 2. La semana 2, de hecho, si pueden revisar, tienen sus fechas semana por semana. Ya estamos en la semana 3, que es la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre. No, pero la que usted dijo de la última actividad, ¿está en la 2 o en la 3? En la 3. A ver, chéquenlo y lo vamos checando. A ver, si no, vamos a hacer lo siguiente, porque para que no tengamos problema. De hecho, la funcionalidad del cambio de la plataforma EVA es precisamente evitarnos la parte de estarnos recordando las fechas, las actividades, las entregas y demás, porque su plataforma solita les dice cuántas sesiones, qué fechas, qué semanas y qué actividades. Por eso yo les comentaba, lo que sí es un hecho es que hay que estar muy pendiente de la plataforma. Yo recuerdo que como se van trabajando por semana, eso sí les voy a comentar, como vamos trabajando por semanas, las actividades tienen que quedar obviamente establecidas por semana, salvo que sea, por ejemplo, no sé, una actividad larga de, vamos a pensar que se las deje hoy para el siguiente miércoles. Podría ser una de las cuestiones. Pero de ahí en fuera tienen sus fechas de entrega. Yo recuerdo que era 11 y medio chequé y creo que nada más había una entrega. No me pregunten de quién, por eso les estoy preguntando, porque la verdad es que no vi, pero solo De me hecho, ya aparecía el una. abogado ya le mandé la captura a su WhatsApp para Ajá. que vea, bueno, ahí dice para el 20. A ver, ahorita chica. 20 de agosto, qué raro, porque ahorita les voy a mandar la foto. De hecho, les digo porque a mí me manda así como que el recordatorio, igual que esté mal. A ver, espérenme tantito. Uy, ¿dónde está? Es infografía, ¿verdad? Ay, Dios. Ajá, me parecía cierto, 20 de agosto. Ay, no.
Sí, yo por eso no la hice, pensé que era para el 20 de septiembre, a lo mejor se había equivocado de mes. Yo No. por eso no la realicé esa, pero todas las demás sí las realicé, menos esa. A ver, les voy a mandar la foto para que tengan cuidado. Una cosa es el día que se cargan las actividades y otra cosa es la fecha de entrega. A ver, chéquenlo. Te lo mando si quieres a ti, Stephanie. Y tiene la fecha del día viernes 11 de septiembre a la 1:50. Espérenme, ahorita se la mando a su compañera. A ver si se alcanza a apreciar. Ahí lo pueden visualizar. Por eso les comentaba, tengan mucho cuidado. De hecho, yo les hice la mención desde un principio. Todas las actividades, por lo menos de las 7 primeras semanas, quedaron cargadas porque fue requerimiento institucional desde antes de iniciar el curso, precisamente para evitarnos problemas. Pero, pues obviamente tienen fechas marcadas de ingreso, ¿sí? Entonces, de aquí no hay ningún problema. Yo ahorita les modifico la de infografía para que quede entregada para el día, no sé, para el día lunes máximo. Lunes, martes, no sé, por ahí, ¿sale? Pero de ahí en fuera les digo, ya está la mayoría presente. Ah, espérenme tantito. Y otra cosa, después de 4 minutos ya no les voy a dar ingreso porque luego es un chilaquil esto. Espérenme tantito, déjenme admitir a los que ingresaron después. Espérenme, voy a admitir otro más. A ver, espérenme que se incorpore, porque lo está cargando. Ahí está ya. Bueno, según yo ya están todos. Bueno, les decía, para toda actividad que se vaya quedando dentro de la plataforma, se va a trabajar la misma semana, para que ya no tengamos malos entendidos, ni confusión de fecha, ni mucho menos. Todas las tareas, las actividades, los trabajos y demás se van a trabajar dentro de la semana. Ahí les va. Las actividades que se les dejen o que se queden, que serían las de la primera sesión, que serían las de el día miércoles, se van a quedar para viernes, ¿sí? Y las de viernes muy probablemente sean las que se recorran para la siguiente semana, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema. Entonces sí les pido que estén muy al pendiente de las fechas. Yo no hay ningún problema, ahorita les hago la modificación, como dice su compañera Stephanie, les hago la modificación para el día lunes. Con la infografía, si mal no recuerdo, va ad hoc conforme el tema que estábamos viendo, que era acerca de los antecedentes, si mal no recuerdo, salvo alguna otra cuestión. Ya ahorita nosotros vamos a terminar de ver antecedentes y pues ya nada nos puede servir de refuerzo para la siguiente sesión, que sería la sesión del día miércoles, ¿sí? Bueno, les voy a proyectar y ya ustedes me dicen si les aparece. Espérenme tantito. Ay. Ya les aparece, ¿verdad? Ya. Sí. Perfecto. Espérenme tantito. Ok, la sesión pasada estábamos viendo acerca de la evolución histórica o acerca de los antecedentes precisamente del juicio de amparo. Fuimos, la verdad, avanzando primero o nos quedamos en la parte de los antecedentes internacionales, que quiere decir, pues todos aquellos que habían sido fundamento o cuestiones que habían precedido a la figura actual o a la figura jurídica del juicio de amparo. Como era de esperarse, comenzamos desde Roma, posteriormente avanzamos a España, seguimos con Francia y, si mal no recuerdo, nos quedamos en Inglaterra, ¿sí? De Inglaterra hablábamos la petición de derechos y hablábamos la ley de habeas corpus, ahí fue donde nos quedamos. Otro de los documentos que precisamente también aporta la cuestión del territorio inglés es acerca de la Carta de Derechos. La Carta de Derechos sale emitida en el año 89, 1689. Y básicamente la Carta de Derechos lo único que buscaba era recuperar funciones o recuperar protección para los órganos encargados de diseñar precisamente la normatividad inglesa. Lo habíamos comentado en la sesión pasada. ¿Quiénes eran los encargados de la creación de normas en la antigua Inglaterra? ¿El Parlamento? Exactamente, el Parlamento.
Entonces, básicamente la Carta de Derechos lo que buscaba, pues era precisamente poder recuperar la cuestión parlamentaria y que pudiera volver a recuperar los derechos y las facultades que tenía para la propia creación de normas. También la Carta de Derechos, pues obviamente lo habíamos comentado en un documento anterior, que como persuadía propiamente la cuestión de la monarquía era la encargada de la imposición y del cobro de los impuestos. Y obviamente pues esto lo hacía que fuera una cuestión pues arbitraria y que no se respetara propiamente lo designado por el Parlamento. Pues en la Carta de Derechos queda estipulado que sola y única y exclusivamente se van a poder hacer el cobro de impuestos siempre y cuando se dé con consulta del propio Parlamento, ¿sí? Bueno, ya el otro antecedente internacional que tenemos es precisamente el antecedente norteamericano, lo que aporta Estados Unidos. Estados Unidos aporta algo muy importante que precisamente hasta la fecha sigue siendo uno de los principios o uno de los puntos de partida muy importantes para el juicio de amparo, que nosotros ya dedicamos como media sesión para precisamente hablar de este principio, y es el de supremacía constitucional. Cuando hablamos de la supremacía constitucional, habíamos comentado que quien dio la inducción o quien dio la inclusión propia de este principio eran los Estados Unidos, pues precisamente para el juicio de amparo, pues esta es su misma aportación. Otra cuestión que dio es una figura jurídica que se llamó Judicial Review. Esta figura consistía básicamente en que las cortes norteamericanas podían, en carácter propiamente de cortes, nulificar cualquier tipo de acto que realizara cualquiera de los dos poderes. ¿Cuáles dos poderes? Bueno, por un lado el ejecutivo y por otro lado el propio legislativo, siempre y cuando tenían que fundar y motivar en una cuestión muy importante. Y esa cuestión importante era que esta acción que iban a nulificar tuviera que ir sobre o más allá de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que si la Corte consideraba que la ley que emitía el Ejecutivo o la ley que emitía el Legislativo iba más allá de los principios o violentaba la propia Constitución, obviamente podía quedar nulo. Eso por un lado. Y por otro lado tenía una cuestión también manejaban y jalaron la figura europea del documento o de la institución de habeas corpus. ¿Cómo maneja Estados Unidos la cuestión del habeas corpus? Única y exclusivamente lo maneja a través de un juicio constitucional. Para que pudiera operar el habeas corpus necesitaba existir un juicio en el cual se violentaran preceptos en contra de la propia Constitución, y básicamente pues la funcionalidad que tenía pues es que se consideraba como un medio de protección. Ahora, a raíz de esto surgen tres tipos de documentos. Los documentos son los Bright. Los Bright tenían una cuestión proteccionista, pero iba de acuerdo a la cuestión de las materias. ¿Por qué de las materias? Porque no todos regulaban exactamente los mismos asuntos. Unos regulaban las cuestiones que tuvieran que ver con las violaciones entre autoridades. ¿Qué quiere decir? Organismos contra organismos que no respetaran la Constitución. El otro se encargaba, por ejemplo, de la cuestión de las violaciones de autoridad en contra de los ciudadanos, y el otro era la violación de ciudadanos contra ciudadanos, que es algo como lo que nosotros tenemos actualmente. Entonces fue una de las aportaciones importantes. Bueno, con eso nosotros cerramos propiamente lo que son los antecedentes internacionales. Pero ¿cómo se desarrolló la evolución del juicio de amparo dentro de nuestro país? Bueno, pues también tenemos unos antecedentes nacionales, porque la realidad, y cabe mencionar, que el amparo no siempre fue como nosotros lo conocemos o como nosotros conocemos la tramitación actualmente. Se fueron dando diferentes cuestiones que son las que precisamente ustedes van a visualizar dentro de su documento y que tienen que ver con la parte de que se crearon diferentes instituciones, diferentes figuras jurídicas, el incremento de principios, etcétera.
El primer vestigio, la primera cuestión que se ve dentro del propio juicio de amparo se da dentro de la época colonial. En la época colonial, recordemos que se hablaba de un régimen ya con una cuestión colonizadora. ¿Qué quiere decir? Que el régimen de carácter tanto jurídico como político era meramente español. ¿Eso qué quería decir? Pues quería decir básicamente que lo que preponderaba en nuestro país pues eran las leyes o era la propia ley que imponía el rey, ¿sí? Y bueno, en el caso de los recursos, en ese momento ya se contaba con recursos protectores. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente eran herramientas que los ciudadanos utilizaban para protegerse de las transgresiones de la autoridad. Ahí se habla del surgimiento del recurso de apelación, se habla también de un recurso que se denominaba súplica, en el cual la persona que era inculpada o que era acusada de algún tipo de transgresión, pues se le daba precisamente la oportunidad de que pudiera inconformarse a través de una súplica que precisamente realizaba ante el rey. También había un recurso de fuerza. En el recurso de fuerza, precisamente era una instancia en la cual el ciudadano podía precisamente imponerse a los actos de autoridad que se consideraba que habían sido aplicados de manera arbitraria. Y el último, que era el recurso de nulidad por notoriedad. Lo mismo, cuando hubiera fallas de carácter procesal de maneras notorias, por eso se llama nulidad por notoriedad, este recurso lo que proveía es que se pudiera nulificar propiamente el procedimiento y la persona pues obtuviera las garantías que habían sido violentadas por la propia autoridad. Eso por un lado, hablamos de una cuestión de la época colonial. Posteriormente, y ustedes recordarán, ya llevaron historia del derecho mexicano o algo así. Sí. ¿Sí? Arturo, ¿qué recuerdas de la Constitución de 1824? Sí, Arturo habló, ¿no? No. ¿No? Entonces, ¿quién habló? Escuché voz de hombre, pero no vi el micro. ¿Antes de Paola? O bueno, Paola, ayuda a tu compañero Arturo porque creo que no se acuerda. ¿Qué recuerdas de tu historia del derecho mexicano cuando hablaban de las constituciones? No me acuerdo, mejor yo que me ayude. Que te ayude. A ver, Paola ya se mencionó a alguien más. Giovanni. Fue después de del mando de Agustín Iturbide. Ok, ¿y qué más? Entró en vigor el 4 de octubre. Ok, ¿y qué más? Pues no, ya ahí que me ayuden. Ya, ahí paró el recuerdo. Bueno, ¿por qué les preguntaba esto? Porque se supone que indistintamente de toda la cuestión que pudieron o no haber visto dentro de historia del derecho mexicano, pues uno de los principales temas es relativo a toda la historia constitucional, o es más, en derecho constitucional, pues se ve toda esta trama de constituciones y las aportaciones que cada una nos brindó o que cada una le brindó a la Constitución de 1917, que es la que se encuentra vigente hasta la fecha, que es por la que nos regimos. Dentro de ese orden de ideas, la realidad es que recordemos que pasamos de una época colonial, pasamos a una cuestión que tenía que ver con un aporte de carácter independentista. ¿Qué quiere decir? Que veníamos de un movimiento de independencia, el cual precisamente tuvo que aportar o que arrojar pues cambios de carácter social, de carácter cultural, de carácter económico, y obviamente pues era de esperarse que existieran o que arrojara cambios de carácter legal. Para la cuestión de la Constitución de 1824, fue la primera constitución emergente después del movimiento de independencia, después de que se alcanza la propia consumación de la independencia.
Y a raíz de esto, este documento contempla dentro de toda la cuestión, pues los primeros derechos o las primeras garantías. Pero una de las partes más importantes que precisamente arroja esta Constitución a favor de lo que es el juicio de amparo es que precisamente logra dar la competencia a una autoridad en específico que va a ser la encargada desde ese momento hasta la fecha para poder conocer todas las violaciones que se puedan cometer en contra de la Constitución. Y en ese momento esta facultad queda delegada a la Corte Suprema de Justicia. No se llamaba Suprema Corte, sino se llamaba Corte Suprema de Justicia. Y a ellos se les delega precisamente toda esta cuestión que violentara la propia Constitución. Esos son antecedentes obviamente muy particulares que por función, no sé, de examen, se nos pueden quedar por lo menos las cosas más básicas. En el caso de la Constitución de 1836, esa Constitución tuvo características importantes porque recordemos que la Constitución de 1836 es considerada una de las constituciones más importantes y es considerada meramente una constitución centralista por cuestiones políticas y legales que ustedes ya conocen y que no vamos a ingresar en ellas. En este caso, la Constitución centralista de 1836 arroja algo muy importante y arroja el surgimiento o el nacimiento de lo que fue el Supremo Poder Conservador. El Supremo Poder Conservador, palabras más, palabras menos, tenía una vital funcionalidad. Recordemos que ya había 3 poderes. Pues resulta que en esta Constitución surge un cuarto. Históricamente, sí tenemos un momento histórico en donde teníamos 4 poderes de la Unión. Se supone que la existencia de este poder era para poder controlar y para poder vigilar las actuaciones de los otros 3 poderes. Obviamente, era de imaginarse que este supremo poder conservador, la realidad es que no iba a durar mucho. ¿Por qué creen que el supremo poder conservador no duró y que precisamente lo tuvieron que quitar? ¿Por qué creen? Eso no es conocimiento, eso ya nada más es mera opinión personal. ¿Por qué creen que lo quitaron? Porque los intereses eran diferentes a lo que estaba acostumbrado para la época. Claro, dijo su compañero una palabra muy importante y fue la palabra de los intereses, por supuesto. Imagínense un titular del Ejecutivo. ¿Creen que iba a permitir el presidente de la República un surgimiento de un cuarto poder que lo vigilara, que lo limitara y que lo controlara? Pues por supuesto que no. Imagínense un legislativo que se supone que es el encargado de crear las normas, de los procesos legislativos y demás. Será lógico que tampoco iba a estar de acuerdo, porque pues les iban a poner una limitante completa. Y luego, pues el Poder Judicial, cuando se supone que el encargado de revisar que los otros 2 no hagan alguna actuación indebida, y si la hacen, pues precisamente este poder es el encargado de procesarlos y de juzgarlos, pues cómo iban a permitir que alguien, un cuarto poder, pudiera revisar a la Suprema Corte o a la Corte Suprema de Justicia. La realidad es que el surgimiento de intereses pues no le convenía absolutamente a nadie. Ay, ese Aldair, a ver, ¿qué no entienden que el chat es público? O sea, que lo podemos ver todos. ¿Para qué creen que tienen su WhatsApp o no sé, o ese tipo de cosas? Pero bueno, sí, realmente por eso no funciona por la cuestión propia de los intereses. Entonces, lo que pasa en ese momento, pues es que tienen que derribar o tienen que ponerle trabas al Supremo Poder Conservador y el fundamento que utilizan en ese momento para quitarlo, para que quitaran esta funcionalidad, lo basan en la cuestión económica. ¿Qué quiere decir? Que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial dicen, no es que yo esté en contra de que alguien me vigile, ni me revise, ni me controle. La problemática es que si tenemos un supremo poder o otro poder más, que sería el cuarto, vamos a tener una problemática de gastos, vamos a necesitar más presupuesto. Y pues obviamente las cuestiones que tenemos ahorita, pues México no está en las condiciones para poder pagar o para tener para pagar a un cuarto poder.
y en automático por eso se da la parte de que desaparece ese supremo poder conservador. Pero la realidad es que fue creado para la propia vigilancia y eso para la cuestión del amparo pues era completamente válido. Bueno, de ahí tenemos una de las constituciones más importantes de nuestro país y obviamente históricamente hablando, que es precisamente la Constitución de 1840. La mayoría de personas, más que conocerla como la Constitución de 1840, se conoce como la Constitución de Yucatán, porque la realidad es que fue un proyecto estatal que, dada su trascendencia, logró colocarse como una cuestión federal o como una cuestión nacional. Aquí les puedo decir que es una de las constituciones que más aportó a la evolución del amparo, porque precisamente en esta constitución, en ese año, se plasman como tal las bases o los principios del juicio de amparo. Es ahí donde queda establecido cómo va a funcionar, quiénes van a ser los encargados del trámite, cuáles van a ser las consecuencias del amparo, etcétera. Todas esas bases las plasma precisamente esa Constitución. El siguiente tenemos la cuestión de las garantías individuales. ¿Qué quiere decir? En esta Constitución de Yucatán ya se maneja un catálogo de todas las garantías de las cuales los ciudadanos podían disfrutar y que el Estado tenía la obligación completa para precisamente poder respetarlas y pues obviamente garantizarlas. Otra de las cuestiones importantes de la Constitución de Yucatán es que se vuelve o ya se maneja el amparo como un mecanismo de control. Ahí es donde plasman y lo denominan propiamente amparo. Ahí ya ponen, vamos a tener una figura jurídica que se va a denominar amparo y va a servir como un medio de control constitucional. Entonces, si yo les llego a preguntar, ¿de dónde emerge la figura jurídica o la denominación de amparo en los antecedentes nacionales? Me tendrán que decir que fue precisamente en la Constitución de Yucatán de 1840. Ahora, de ahí tenemos todavía un par de constituciones más, que sería la de 1857. Ahí recordemos que ya teníamos la figura, o sea, la figura ya existía, ya tenía nombre, ya se denominaba y demás. ¿Qué es lo que aporta la Constitución del 57? La del 57 lo que hace es precisamente otorgar la facultad a la autoridad judicial para que ellos sean los encargados de llevar a cabo tanto el control constitucional y que obviamente ellos van a ser los encargados de la tramitación del juicio de amparo. Ya le delega. ¿Por qué les digo la autoridad judicial? Porque no se limita a una sola autoridad, sino que toda la autoridad judicial, el esquema que ustedes conocen del Poder Judicial, iban a ser los encargados de poderlo conocer. Obvio, en la actualidad ya sabemos que los encargados es la Suprema por facultad de atracción, eso lo vamos a ver más adelante, los colegiados, los unitarios y los de distrito, ¿sí? Bueno, ahora, ya después de la del 57, pues ya teníamos que llegar a la última constitución, que es la constitución que se encuentra vigente en nuestro país. Vigente, ha sufrido sus diferentes reformas y demás que ustedes ya saben, pero al final de cuentas, en esencia, pues seguimos rigiéndonos por ese documento. Y es precisamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos da la de 1917 y que hasta la fecha seguimos respetando todavía esos dos preceptos? De hecho, son los dos preceptos base precisamente del juicio de amparo. Y estos son el artículo 103 y el artículo 107, ¿sí? De la Constitución de 1917. Hasta la fecha nos seguimos rigiendo por eso. Una de sus tareas primordiales, bueno, no tareas, más bien es como una mini actividad, van a realizar la lectura en su casa, así como se encuentran, de estos dos artículos. No van a hacer absolutamente nada, nada más le van a dar una leída, una revisada, para que puedan consultar de qué nos habla. Digo, acá la verdad sería un poquito ocioso que los pusiera a leer en este momento el 103 y el 107. Entonces lo hacen en su casa y ya más adelante platicaremos de ellos. Palabras más, palabras menos, lo que les puedo decir
es que el 103 nos habla de toda la cuestión de la procedencia. ¿Qué quiere decir? Que nos va a decir en qué tipo de asuntos o en qué tipo de casos va a proceder el juicio de amparo, ¿sí? Y el 107 se refiere a toda la cuestión tanto de los principios que rigen el juicio de amparo y de las bases primordiales de cómo se tiene que manejar, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar esos dos artículos y esos dos artículos hasta la fecha siguen siendo default para que ustedes puedan entender el juicio de amparo. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda de los antecedentes históricos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Antes de cambiar de tema. Oh, Dios. No, abogada. ¿No? Ok. Yo de la Constitución de 1857 era que otorgaba a la autoridad judicial, ¿qué? En la del 57, a ver, Ajá. lo vuelvo a poner, que ya lo cerré. ¿Ya aparece? Sí. No. No, no aparece. ¿No les aparece? Ay, Dios. No. ¿Ya? No. ¿No? Bueno, en la Constitución Mexicana de 1857 lo que se dice es que se establece la facultad que tiene la autoridad judicial, ¿sí? ¿Para qué se le da esa facultad a la autoridad judicial? Para que tenga a su cargo el control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir el control de constitucionalidad? Pues no es otra cosa que para que tenga a su cargo los juicios de amparo, ¿sí? Sí, ya, gracias. Paula, perfecto. Ok, entonces si no tienen duda, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. A ver si este sí les aparece. ¿Ya les aparece? Ya. ¿Allá? ¿Ese sí? Ah, perfecto. Ya ahora sí. Va. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ahorita checo eso. Ok, el siguiente tema va a ser acerca de algo que se denomina la acción constitucional, así tal cual. De hecho, si lo pueden consultar en su temario, en la planeación y demás, así lo van a encontrar, la acción constitucional. Cuando hablamos de la acción constitucional, eso sí se los quiero comentar, así como tal lo van a encontrar en su temario, pero no es otra cosa que la acción de amparo, que quiere decir como tal podemos ejercitar la cuestión del amparo. Ahora, nosotros yo recuerdo que habíamos hablado de la acción cuando platicamos en derecho civil. Recuerdo que hablamos algo de la acción. Jessica, ¿recuerdas qué es la acción? No, no me acuerdo. No te acuerdas, Jessica. ¿Quién quieres que te ayude? ¿Quién sea? Giovanni. Bah, tiene mucha confianza en su compañero Giovanni. A ver, Giovanni. ¿Recuerdas qué es la acción, Giovanni? Giovanni. ¿La acción en qué aspecto, perdón? La acción tal cual. Obviamente cuando hablamos de la acción, pues estamos hablando de una acción legal, ¿no? De una acción jurídica. No como tal de la acción como verbo y así. Pues, pues es lo que afirman las personas, ¿no? Es como promover Como la manera de ejercitar. ajá, de ejercitar, sí. Claro, O estimular o provocar una actividad, ¿no? Claro, recordemos que lo platicábamos en algún momento, yo recuerdo que lo habíamos platicado en civil cuando hablábamos de ejercitar la acción, de hecho así lo manejamos como ejercitar la acción. Decíamos que la autoridad por arte de magia, la realidad es que no se puede poner a realizar su función si tú no lo solicitas. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se pueda ejercitar la maquinaria legal o las autoridades se pongan a chambear, para que lo entendamos de una manera más coloquial, pues obviamente nosotros tenemos que concurrir, pues obviamente ante las autoridades para que ellas precisamente puedan brindar su protección jurisdiccional. Así lo comentamos en algún momento. Pues en el caso precisamente del amparo estamos exactamente igual.
Arturo, ¿puedes leer la diapositiva que tienes a la vista, por favor? Sí, dice acción de amparo. La acción de amparo es un derecho público de carácter subjetivo que las leyes le otorgan a las personas físicas y morales para hacer valer la protección de sus garantías a través de un procedimiento frente al Poder Judicial de la Federación. Ok, básicamente así quedaría definida la acción de amparo. Ya hablamos de lo que es la acción en general y la acción de amparo lo único que varía como tal es que es un derecho público como todas las acciones, de carácter subjetivo como todas las acciones y que las leyes nos otorgan a quienes, tanto a personas físicas como a personas morales. ¿Para qué? Aquí es donde varía cuando hablamos no de la acción en general, sino de la acción de amparo. Pues para hacer valer la protección de las garantías, pero a través de un procedimiento específico, que sería obviamente el juicio de amparo, frente a una autoridad específica. ¿Cuál sería la autoridad específica? Pues el Poder Judicial de la Federación, en cualquiera de sus órganos competentes, ¿sí? ¿Sí entendemos entonces qué es la acción de amparo? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Sí, en el caso de la acción de amparo quedaríamos que sería un derecho público. ¿Por qué público? Porque lo podemos ejercitar cualquiera. De carácter subjetivo, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es de un carácter subjetivo? Porque no es palpable, es una figura de derecho. Que las leyes otorgan tanto a personas físicas como a personas morales. ¿Para qué? Para que pueda hacer valer su protección de garantías, en este caso, pues de derechos humanos, a través de un procedimiento frente al Poder Judicial de la Federación. Les decía, acá obviamente tenemos que englobar a todas. Cuando hablamos de Poder Judicial de la Federación, vamos a ver más adelante. Dependiendo el tipo de amparo, sabremos con qué autoridad sí y con qué autoridad no. Pero al final de cuentas, cualquiera de esas autoridades van a depender y van a conformar el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? ¿Listo? Va. Ok. Lo siguiente dentro de la cuestión de la acción del amparo es que nosotros vamos a ver los elementos de la acción. ¿Qué son los elementos de la acción? Pues obviamente todas aquellas cosas que conforman la acción de amparo. Dentro de ellas, dentro de los elementos de la acción, vamos a encontrar a los sujetos. Cuando hablamos de sujetos, claramente nos referimos a los sujetos procesales. Igual en civil, ya lo habíamos comentado, quiénes eran los sujetos procesales. Decíamos que eran aquellas personas o aquellos individuos que intervenían en el proceso. Para la cuestión del amparo es exactamente igual. Cuando hablamos de sujetos, nos referimos a sujetos procesales. La única diferencia es que en el amparo contamos con una subdivisión de sujetos, vamos a manejarlo de alguna manera. Encontramos sujeto pasivo y encontramos un sujeto activo. El sujeto pasivo no va a ser otro que la persona que vamos a decirle agraviado o quejoso, ¿sí? ¿Quién va a ser el agraviado o el quejoso? Pues la persona que es el dueño o que es el titular de la propia acción del amparo, ¿sí? Más adelante, cuando veamos las partes, pues obviamente vamos a ver quién es el agraviado y quién es el quejoso. Vamos a ver más adelante. Pero bueno, esos configurarían el sujeto pasivo. Mientras tanto, el sujeto activo va a ser aquella autoridad del Estado que según, porque todavía no lo tenemos garantizado ni lo tenemos comprobado, que según ha violentado o ha violado las garantías individuales precisamente del agraviado o del quejoso o del gobernado, como le quieran decir, ¿sale? Entonces, hasta acá, ¿sí entendemos el primer elemento de la acción? Del amparo, obviamente. ¿Sí distinguimos entre un sujeto pasivo y un sujeto activo? Sí, abogada. ¿Sí? Ok, bueno. Otro elemento que tenemos de la acción de amparo es el objeto. El objeto básicamente va a ser lo que nosotros conocemos como la prestación del servicio jurisdiccional, ¿sí?
Cuando hablamos de la cuestión de prestación del servicio jurisdiccional, no hablamos de otra cosa que aquello a lo que se supone debería de estar protegido, ¿sí? O a lo que se le debe de proteger al individuo en contra de la ley o en contra del acto de autoridad que como tal está infringiendo las garantías individuales. Si nosotros traducimos la parte del objeto, básicamente lo podemos encontrar en el artículo 103 constitucional. ¿Tienen su constitución política a la mano? Sí. ¿Sí? ¿Me pueden dar lectura al artículo 103, por favor? ¿Siento qué, perdón? 103. Sí, 103. Artículo 103. Perfecto. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que suscite. Fracción primera. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción segunda. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Y fracción tercera, por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Exactamente. En el artículo 103, si pudieron escuchar a su compañera de manera adecuada, ¿qué es lo que decía? Pues obviamente ahí nos menciona qué es lo que se va a considerar como violentado por parte de la autoridad responsable en contra de las garantías de cualquier gobernado o de cualquier ciudadano. Pues todo eso constituye precisamente el objeto de la acción de amparo, ¿sí? Y ahí nos dice básicamente en dónde o en qué va a ser procedente precisamente el juicio de amparo, ¿sí? Ahora, otra de los elementos que conforman la acción de amparo serían las causas, así se llaman, causas. Tenemos dos causas importantes y así se le llama. Por un lado tenemos la causa remota y por el otro tenemos la causa próxima. En el caso de la causa remota tiene que ver cuando existe la relación del quejoso, ya manejamos el agraviado, el quejoso, con la parte del derecho objetivo, de donde obviamente resulta que como tal se encuentra agraviado. Esa es la causa remota. Y en el caso de la causa próxima, tiene que ver con la propia transgresión de los derechos fundamentales del propio quejoso, ¿sí? Cuando hablamos de esto, pues claramente hablamos de que existe una violación a las garantías individuales. Hasta acá. Si vemos la diferencia, porque se pueden confundir un poquito la causa remota y la causa próxima. ¿Sí las podemos discernir? Porque más adelante, digo, no va a ser nuestro tema, porque ya les dije, a ustedes les toca amparo 2 y ahí van a ver toda la cuestión del trámite. Pero para que puedan ustedes identificar en alguna situación o en algún caso práctico dónde estaría la causa remota y dónde estaría la causa próxima. En la causa próxima no creo que haya absolutamente ningún problema. Ustedes cuando vieron derecho constitucional y demás, es más, si ya vieron derechos humanos y demás, ya saben precisamente todos los derechos humanos que constituyen nuestra esfera jurídica, que son los que debemos de cuidar, los que nos debe de tutelar y proteger el Estado, ¿sí? Entonces, la causa próxima, pues precisamente va a ser qué garantía está siendo violentada como tal, qué tipo propiamente de derecho fundamental se está violentando. Y la causa remota no. La causa remota es este nexo o es esta relación propia del quejoso, del agraviado, demás, con el propio derecho objetivo, ¿sí? Como que les veo cara de ayaja. Una ley que viola los derechos básicamente. No escuché bien. Como que se cortó.
como una ley que viola los derechos, por ejemplo, pena de muerte. ¿Alguien llegó a escuchar lo último? Escuché lo primero. Dijo que No, no, no sé se qué de la pena de muerte. Ujú. De la pena de muerte. Ginola fue Oh, Ginola, ¿verdad? sí, creo que está cortando mucho. Ok. ¿Sí? Sí se podría adecuar de cierta manera. Bueno, pero desde ahí, bueno, para ahí tendríamos una cuestión importante. La realidad es que para empezar, ahí sí hay una completa prohibición. O sea, no en nuestro país no está permitida. Pero si lo vemos de ese lado, sí podríamos adecuar cualquier tipo o cualquier delito, sí lo podríamos adecuar. Vamos a poner un ejemplo para que no nos hagamos bolas porque ya va a acabar nuestra sesión. Vamos a suponer que a mí ahorita me detienen sin causa justificada. ¿Qué quiere decir? Nos llevan una orden de detención, de aprehensión o de detención. No me leen mis derechos y es más, me torturan dentro de la patrulla. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar, en ese ejemplo que les acabo de poner, cuál sería la causa remota y cuál sería la causa próxima? La causa remota decimos que es esta relación entre el propio quejoso y el derecho. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? Yo tengo el derecho, precisamente, valga la redundancia, a que se me lean mis derechos, a una cuestión de trato digno dentro de una aprehensión, por ejemplo, ¿no? O sea, no me puede, esa es la relación que hay, ¿sí? ¿Cuál sería la causa próxima? Pues que están agraviando mi integridad física, están agraviando mi libertad, porque si me están deteniendo sin causa justificada, están agraviando esos dos tipos de derechos fundamentales, como es la libertad y como lo es la integridad física. ¿Sí me explico? Sí. Ya quedó un poquito más claro. Bueno, si no, no se preocupen, si no ya el día miércoles de la siguiente semana ya platicamos un poquito, con un poquito más de detenimiento, lo que es la causa remota y lo que es la causa próxima como uno de los elementos que compone la acción precisamente de amparo, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? Por ahora Pues no. solamente a lo último fue lo que no le entendí. Ah, ok. Pero Sí. dice que lo vemos en la otra clase. Sí, en la siguiente clase, si gustan, lo vemos con un poquito más de detenimiento o ponemos algunos otros ejemplos y demás para que nos quede completamente claro y no comencemos a atorarnos desde ahí, ¿sí? A ver, nada más pregunta rápida. ¿A alguien le puse falta y que después haya asistido? O sea, que sí haya entrado después. ¿Yo? A mí, Creo que yo, Dios, Jesús. Dios santo. Aldair. Paola. Ay, Dios. Espérenme. Ok, Mario ingresó después, ¿no? Ginola ingresó después, perfecto. Aldair. Arturo también. Jessica ya tenía, Stephanie ya tenía. Aldair, ¿sí se incorporó Aldair? Sí, aquí estoy. Cierto. Ok, Marvin ya tenía. Esther No está. no está, ¿verdad? Ok, Esther no está. Y Paola. Sí. Perfecto. Que dejen nada más tomo su foto de evidencia y ya. Y a los demás recordarle, ya les dije, hasta que no nos monitoreen y les tenga que poner falta por no abrir sus cámaras, yo no sé, yo ya les dije. Ahí va, espérenme. Listo, perfecto. Pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana y ya nos estaríamos escuchando y viendo el siguiente miércoles. ¿Sí? Gracias, abogada. Gracias. Adiós, cuídense mucho. Bye. Dios. Bye.